El sujeto ético-político en Spinoza. Introducción. La obra de Baruch Spinoza, 1632-1677, constituye un hito en la historia del pensamiento occidental. Spinoza plantea importantes cuestiones que invitan a reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, el derecho natural, la necesidad del Estado político o los límites del absolutismo. 1. Presupuestos metafísicos y gnoseológico. 1.1 El orden geométrico y la sustancia. La obra cumbre de Spinoza es su ética demostrada según el orden geométrico, donde emplea un método deductivo, geométrico con gran influencia de Descartes. Este método implica deducir proposiciones filosóficas a partir de definiciones o axiomas, con demostraciones y explicaciones. El método de Spinoza se sustenta en la afirmación de la existencia de Dios, o también llamado sustancia. De Dios todo procede con el mismo rigor que en la deducción de teoremas geométricos a partir de definiciones. Spinoza busca una objetividad extrema libre de pasiones que puedan inducir al error. 1.1.1 El Dios de Spinoza. A diferencia de las metafísicas anteriores, Spinoza sostiene que solo existe una sustancia, Dios. Posee una visión monista de la realidad. Spinoza concibe a Dios como la sustancia que posee infinitos atributos, rechazando la concepción de Descartes y pasando las sustancias secundarias cartesianas a ser atributos de la sustancia única, siendo el mundo la manifestación de esos atributos en forma de modos, incluidos pensamientos y las res extensas cartesianas, tanto infinitos como finitos. Esta sustancia única o Dios, es causa de sí misma. El Dios de Spinoza no es antropomórfico ni providencial. Es libre y eterno y actúa y existe necesariamente por su propia naturaleza. Todo ocurre por las leyes de la naturaleza infinita de Dios. Dios y el mundo. A Dios no se le atribuye intelecto, voluntad o amor, ya que considera que son modos de pensamiento que pertenecen al mundo. La creación del mundo es una consecuencia necesaria de la naturaleza de Dios. Dios no es un ser personal ni un creador externo que diseña el mundo con propósitos específicos, sino que es la misma naturaleza en su totalidad, funcionando según sus propias leyes internas. Estas leyes internas implican que todo lo que sucede en la naturaleza lo hace por una causa. La naturaleza de Dios, sin lugar para el azar o la voluntad divina, determinismo absoluto. La idea de que todo el mundo está determinado por la naturaleza de Dios. Eliminación, contingencia y noción finalista en la naturaleza. La naturaleza / Dios no posee un fin u objetivo determinado. 1.2 Los atributos y los modos. Los atributos son percepciones del entendimiento que constituyen la esencia misma de la sustancia. Los atributos son distintos entre sí, pero todos expresan la infinitud de la sustancia divina por sí mismos, sin ser entidades separadas. Todos los atributos son igualmente eternos e inmutables, sin una jerarquía. Pensamiento no es superior a la extensión. Pese a todo, quizá por influencia de Descartes, Spinoza solo reconoce dos atributos conocidos por los seres humanos, pensamiento y extensión. Los modos son las afecciones de una sustancia. Son consecuencias de los atributos y constituyen determinaciones de estos. Los modos son las formas específicas en las que los atributos de la sustancia se expresan. En otras palabras, los modos son las cosas finitas, es decir, los seres individuales como personas, animales, objetos o ideas. Ejemplos. Un pensamiento individual es un modo del atributo del pensamiento. Un cuerpo humano es un modo del atributo de la extensión. Tipos de modos. 1. Modos inmediatos. Son los modos que se siguen directamente de la naturaleza de un atributo de la sustancia. Son modificaciones universales y necesarias dentro de un atributo. Ejemplo en la extensión, el movimiento y el reposo,
Todos los cuerpos existen en términos de movimiento y reposo, lo que se deriva inmediatamente del atributo de la extensión. 2. Modos infinitos. Los modos infinitos son un concepto más amplio y se dividen en dos tipos. A. Modos infinitos inmediatos. Son aquellos que se derivan directamente de la naturaleza de Dios, de un atributo de la sustancia, pero no son particulares ni finitos. Son universales y afectan a todo lo que existe dentro de un atributo. Ejemplo en la extensión, el movimiento y el reposo, sí, este puede considerarse tanto un modo inmediato como un modo infinito inmediato. B. Modos infinitos mediatos. Son modos que se derivan a través de otros modos en una relación más indirecta con la sustancia. No dependen directamente de la esencia de Dios, sino de la totalidad de lo que ya existe en la naturaleza. Ejemplo, el orden del universo o las leyes de la naturaleza. Spinoza menciona en la Ética que el rostro total del universo es un modo infinito mediato, ya que surge de la totalidad de las modificaciones dentro de la naturaleza. Entonces, todo modo inmediato puede ser un modo infinito inmediato, pero no todo modo infinito es inmediato. Lo que hace a un modo infinito inmediato o mediato, es si surge directamente de la sustancia o a través de otros modos. Spinoza no explica el origen de los modos finitos, ni cómo sucede el paso de lo infinito hacia lo finito. Para él lo infinito solo genera lo infinito y lo finito es generado por lo finito. 1.3 El paralelismo entre el orden de las ideas y el orden de las cosas. Según Spinoza, el pensamiento incluye actividad intelectual, deseo y amor. Las ideas no son una prerrogativa humana, sino que tienen sus raíces en la naturaleza, sino que tienen sus raíces en la esencia de Dios. No obstante, Dios no crea el mundo según el paradigma de sus ideas, sino que el mundo, y las ideas, proceden necesariamente de él. Las ideas y las cosas no mantienen una relación de causa y efecto y nuestras ideas no están producidas por los cuerpos. 1.3.1 El orden de las cosas, la naturaleza. Spinoza postula que todo lo que existe forma parte de una única sustancia, que él llama Dios o la naturaleza, Deus sive natura. Esta sustancia se expresa en dos atributos fundamentales, la extensión, lo que tiene que ver con la materia, y el pensamiento, lo que tiene que ver con la mente. Todo lo que ocurre en la naturaleza sigue un orden necesario, determinado por las leyes de la sustancia. Este orden es causal y tiene una estructura lógica, lo que significa que todo lo que sucede está determinado por la sustancia y sus leyes. 1.3.2 El orden de las ideas, la mente humana. El orden de las ideas se refiere a cómo las ideas y pensamientos se organizan en la mente humana. Para Spinoza, las ideas no son meros reflejos de la realidad, sino que son la manifestación del atributo del pensamiento de la sustancia. Así, el orden de las ideas también sigue una lógica y un determinismo, aunque en el plano de la mente. Las ideas en la mente humana también están conectadas causalmente, y su organización sigue una estructura que, aunque para nosotros puede ser compleja y no siempre evidente, también responde a las leyes de la sustancia. El paralelismo entre el orden de las cosas y el orden de las ideas. Spinoza propone que hay un paralelismo entre estos dos órdenes. Es decir, el modo en que las cosas existen en la naturaleza, en el ámbito de la extensión, y el modo en que las ideas se desarrollan en la mente, en el ámbito del pensamiento, están estrictamente correlacionados. Esto se debe a que tanto las cosas como las ideas son manifestaciones de la misma sustancia. De esta manera, lo que ocurre en el mundo físico tiene un correlato en el mundo mental, y viceversa. Si se cambia el orden de las ideas en la mente, esto está relacionado con un cambio en el orden de las cosas en la naturaleza. Spinoza no ve la mente y el cuerpo como entidades separadas, sino como dos expresiones diferentes de la misma realidad subyacente.
Ejemplo práctico. Si consideramos una acción en la naturaleza, como el movimiento de una piedra, esta acción está relacionada con una idea en la mente humana, que puede ser la idea que tenemos de esa piedra en movimiento. Según Spinoza, el cambio en el movimiento de la piedra, en el orden de las cosas, y el cambio en la idea que tenemos de esa piedra, en el orden de las ideas, están necesariamente relacionados de acuerdo con el mismo principio causal. Implicaciones filosóficas. Determinismo. Este paralelismo implica que tanto el orden de las cosas como el de las ideas están determinados por las mismas leyes de la sustancia. Así, no existe un libre albedrío en el sentido tradicional, ya que todo lo que sucede, tanto en el mundo físico como en el mental, está determinado por las leyes de la naturaleza. Concordancia entre mente y cuerpo. Al no separar radicalmente la mente del cuerpo, Spinoza rechaza la dualidad cartesiana y afirma que la mente y el cuerpo son dos aspectos de la misma realidad. El orden de las ideas es paralelo al orden de los cuerpos ya que ambos proceden de Dios, que es res cogitans y extensa a la vez. Spinoza supera el dualismo cartesiano y afirma que cada atributo de Dios expresa su esencia de manera igual, lo que implica un paralelismo entre las ideas y los cuerpos, cosas. En este sentido el hombre es una unión de cuerpo y alma, constituido por modificaciones de los atributos de Dios, como modos del pensamiento y de la extensión. Los tres géneros de conocimiento. Primer género, conocimiento de la imaginación o conocimiento opaco, está ligada a percepciones y representaciones vagas e imprecisas. Es el más común y el que todos usamos en nuestra vida diaria. Se basa en métodos memorizados o intuitivos. Las ideas que surgen de la imaginación no son adecuadas ni claras, por lo que nuestras acciones a menudo se basan en concepciones erróneas de la realidad. Ejemplo: ver una sombra y pensar que es un monstruo o tener miedo de algo sin comprender la verdadera causa. Son percepciones equivocadas que no corresponden a una idea clara y verdadera. Conocimiento racional o de las ideas adecuadas, propio de la ciencia, que se basa en ideas claras y distinciones necesarias. Utiliza la demostración matemática. Aquí, los individuos comienzan a entender las leyes de la naturaleza a través de la razón, es decir, empiezan a ver las relaciones causales y las conexiones entre las cosas. Ejemplo: comprender, por ejemplo, cómo funcionan los procesos naturales en el mundo, como la física, o entender las causas de nuestras emociones, por ejemplo, saber que el miedo surge de una idea confusa del futuro. Aquí ya se tiene un conocimiento más adecuado, pero aún no total. Conocimiento intuitivo o de las ideas claras o adecuadas, permite comprender las cosas no como entidades separadas, sino como partes de un todo interconectado procedente de Dios como causa de todo. Es un conocimiento absolutamente adecuado, ya que se tiene una comprensión clara y verdadera de las ideas y las causas. Aquí se ve la realidad tal como es, sin distorsiones ni parcialidades. Quien tiene este conocimiento tiene una comprensión racional perfecta de sí mismo y del universo, lo que lleva a un estado de beatitud o felicidad perfecta, ya que actúa de acuerdo con las leyes de la naturaleza, lo que lleva al ser humano a una felicidad y bienaventuranza sin límites. La distinción entre lo verdadero y lo falso se aplica solo al segundo y tercer género de conocimiento. El primero carece de este criterio. 2. Y ética, libertad y felicidad. 2.1 Libertad. La mente. ¿Qué es la mente? La mente es el conocimiento de las afecciones del cuerpo. Según Spinoza, lo que llamamos mente, es simplemente la idea de los estados del cuerpo. La mente no es una causa autónoma, sino que refleja las modificaciones que el cuerpo experimenta en su interacción con el mundo. Nuestras decisiones y acciones no son el resultado de una voluntad libre de la mente, sino de una interacción determinista entre el cuerpo y el mundo exterior. Si bien podemos tener la sensación de tomar decisiones libres,
En realidad estas son el resultado de una cadena causal determinada por las leyes de la naturaleza, que siguen el principio de necesidad. La voluntad. Para Spinoza, la voluntad no es una facultad separada o distinta, sino que es una manifestación de nuestros deseos y afectos. No existe una voluntad libre, que actúa independientemente de las causas que determinan nuestros pensamientos y emociones. Cuando creemos que estamos queriendo algo, en realidad estamos siendo movidos por nuestras ideas y afecciones internas, que son, a su vez, causadas por factores externos. Por lo tanto, la voluntad es un tipo de idea afectiva. Esto implica que la voluntad no es libre y que la mente y la voluntad son una sola entidad. Esta visión implica que tanto los procesos mentales como los físicos están intrínsecamente conectados y son, igualmente, causales. Esto, según Spinoza, al comprender que las acciones humanas no son libres, sino determinadas por la naturaleza, puede ayudar a disminuir el odio hacia los demás y fomentar el amor como un medio para contrarrestar el odio. ¿Qué es la libertad entonces? Spinoza entiende la libertad como la capacidad de entender y aceptar las leyes de la naturaleza, tanto en el ámbito físico como mental. A medida que comprendemos el orden de las ideas, también nos alineamos con el orden de las cosas. Felicidad. La ética de Spinoza se centra en la felicidad humana, que solo se logra al comprender la verdadera naturaleza del hombre como parte de la naturaleza y al liberarse de las ilusiones de la imaginación y las pasiones, una suerte de budismo. Esta ética está derivada de su metafísica de la necesidad y se basa en seguir el orden natural y ajustarse a él. La felicidad, en este sentido, es un proceso relacionado con la autoaceptación y la comprensión de la naturaleza. Conceptos clave. La felicidad como aumento de poder, según Spinoza. La felicidad no se define por el placer o la satisfacción momentánea, sino por el aumento del poder de actuar, potentia, de una persona. Este poder de actuar se refiere a la capacidad de una persona para realizar su naturaleza de manera plena, es decir, vivir de acuerdo con las leyes de la razón. En términos más simples, ser feliz es ser capaz de actuar en armonía con uno mismo y con la naturaleza, lo cual implica comprender y aceptar lo que uno es y cómo interactúa con el mundo. La importancia de la razón. Spinoza sostiene que la verdadera felicidad está vinculada a la razón. La razón permite comprender que todo lo que sucede en el universo, incluida nuestra propia vida, está determinado por las leyes de la naturaleza. Cuando entendemos esta determinación, dejamos de ser esclavos de las pasiones y de los deseos irracionales. Esto es polémico. Para él, una persona que vive guiada por la razón está libre de los afectos negativos, como la ira, el miedo, la tristeza, que nublan el juicio y destruyen la paz interior. La liberación de los afectos negativos son, para Spinoza, aquellos estados emocionales que surgen de la ignorancia o la falta de comprensión de nuestra situación en el mundo. Estos afectan negativamente nuestro poder de actuar y nos atan a deseos irracionales y dañinos. La felicidad, por lo tanto, consiste en liberarse de estos afectos, lo que se logra a través del conocimiento y el entendimiento de las leyes naturales. Vivir con sabiduría es, en última instancia, liberarse de las pasiones que nos arrastran sin razón. Y este es el camino hacia la verdadera satisfacción. Felicidad y conexión con la naturaleza. Para Spinoza, todo en el universo forma parte de una única sustancia, que él identifica con Dios o la naturaleza, Deus sive natura. El ser humano es solo una parte de este vasto sistema y no está separado de él. La verdadera felicidad radica en reconocer nuestra conexión con el todo y vivir conforme a la naturaleza, lo que implica aceptar la necesidad y el orden natural de las cosas, una suerte de estoicismo. La felicidad no está en querer alterar lo que no podemos cambiar, sino en adaptarnos y comprender el orden de la naturaleza. El bien supremo, la beatitud, en su obra ética,
Spinoza habla de la beatitud. En filosofía, conocer y amar a Dios al mismo tiempo, como un estado superior de felicidad que surge cuando uno alcanza el conocimiento adecuado, el conocimiento de las causas primeras, y se identifica completamente con la naturaleza o Dios. La beatitud es la felicidad perfecta, un estado de paz interior que resulta de entender y aceptar la naturaleza del universo y nuestro lugar en él. El ideal supremo del hombre sería el amor a Dios. Este amor a Dios no es amor a un Dios personal, sino hacia la totalidad de la realidad, incluyendo al hombre como parte de ella. 2.1 El análisis geométrico de las pasiones. Spinoza aborda las pasiones humanas con un enfoque geométrico, considerándolas como manifestaciones naturales que no surgen de la debilidad humana, sino de la potencia inherente a la naturaleza misma. ¿Qué son las pasiones o emociones? Son aquellos afectos que resultan de nuestra interacción con el mundo y con otras personas. Son respuestas automáticas del cuerpo y la mente a los estímulos exteriores, y están asociadas con el aumento o disminución de nuestro poder de actuar, nuestra potencia. No están completamente bajo el control de la razón, sino que nos afectan de manera pasiva, sin que haya un control consciente por parte de la razón. Pueden ser positivos, como la alegría, el amor, o negativos, como la tristeza, el odio, la ira. La razón reduce las pasiones, a medida que adquirimos conocimiento, especialmente conocimiento de las causas de nuestros afectos, somos capaces de moderarlos y, eventualmente, transformarlos en emociones más racionales y positivas. Según Spinoza, conocer las causas de nuestras pasiones es el primer paso para liberarse de ellas. A medida que comprendemos cómo funcionan nuestras emociones y cómo están vinculadas a la naturaleza del universo, nuestra capacidad de controlarlas aumenta. La razón permite transformar los afectos pasivos, aquellos que nos dominan y disminuyen nuestro poder de actuar, en afectos activos, que son el resultado de un conocimiento adecuado y racional y que aumentan nuestra potencia de actuar. El análisis geométrico, método y estructura. El análisis geométrico de las pasiones en ética sigue un enfoque deductivo y lógico, inspirado en la geometría euclidiana. A través de este método, Spinoza busca mostrar las relaciones causales entre los diversos estados emocionales y sus efectos sobre la mente y el cuerpo, y cómo podemos transformar los afectos desordenados en afectos que nos lleven a la libertad y la felicidad. Este análisis está estructurado en proposiciones que van desde definiciones y axiomas hasta resultados más complejos. Proposiciones sobre las pasiones. Proposición, y la alegría es una pasión que aumenta nuestra potencia de actuar, mientras que la tristeza disminuye esa potencia. Proposición 2. Los afectos como la ira y el odio son pasiones que nos llevan a actuar de manera desordenada y que surgen de ideas confusas e inadecuadas sobre las causas externas. En cambio, el amor, que es una pasión positiva, está relacionado con ideas más claras y adecuadas. Proposición 3. Las pasiones surgen de la interacción entre el cuerpo y la mente. Por ejemplo, un cambio físico en el cuerpo, como una alteración en los sentidos, puede generar un cambio emocional, como miedo o placer, y estos afectos, a su vez, afectan la mente. 2.2 El intento de Spinoza de colocarse más allá del bien y del mal. Spinoza afirma que el bien y el mal no existen objetivamente en la naturaleza, sino que son construcciones mentales humanas. Desde su perspectiva, la realidad es perfecta en sí misma, ya que todo lo que existe es lo que debe ser según las causas necesarias que lo determinan. Esta visión elimina cualquier viso finalista, la idea del bien como fin, o axiológica, el estudio de los valores o juicios de valor en la filosofía. Es una suerte utilitarismo con matices. Los utilitaristas consideraban que el placer, maximización, y sufrimiento, disminución, eran los parámetros que medían la bondad de un acto. Para Spinoza, lo bueno es aquello que promueve la capacidad de actuar según la razón.
En la filosofía de Spinoza, lo bueno o malo se entiende en términos de potencia o capacidad de actuar. Para él, lo bueno es todo aquello que aumenta nuestra capacidad de existir y actuar de acuerdo con la razón. Es decir, lo bueno es lo que contribuye a nuestra autopreservación y bienestar, en un sentido racional, no simplemente hedonista. Por ejemplo, la virtud y el conocimiento adecuados son buenos porque nos permiten vivir de manera más plena, comprendiendo nuestra naturaleza y actuando en armonía con ella. Lo bueno es útil y beneficioso. Lo malo es todo aquello que disminuye nuestra capacidad de actuar, que nos restringe o nos lleva a actuar de manera irracional. Las pasiones negativas, como el miedo, el odio o la ira, son malas porque nos someten a fuerzas externas y nos apartan de la razón. Lo malo no es útil ni beneficioso. 3. La política. 3.1 Presupuestos básicos. Desarrolla su política en un contexto muy influenciado por el pesimismo de Hobbes, que concebía al hombre como un lobo para con los demás hasta el punto de crear un monstruo, el Leviatán, que evite que nos devoremos unos a otros. Spinoza tiene un enfoque distinto y parte de la premisa de que los seres humanos, en su estado natural, son movidos por deseos y pasiones. Sin embargo, para vivir en armonía y evitar la anarquía o el caos, los individuos deben subordinarse a un orden racional. Pese a todo, Spinoza ofrece una perspectiva diferente y afirma que, lo más útil para el hombre es otro hombre, y que el hombre es un Dios para el hombre. Según Spinoza, el hombre es, por naturaleza, sociable y busca la preservación de su existencia. Afirma que la unión basada en la razón y la ayuda mutua son fundamentales para la vida humana. La sociedad es necesaria no solo para garantizar la seguridad y satisfacción de necesidades, sino también para el ejercicio de la libertad racional. 3.2 La situación de derecho natural y la necesidad del Estado político. Spinoza, al igual que Hobbes, ve al Estado como una evolución con respecto al estado natural en el que el hombre vive, dominado por las pasiones sobre la razón. Este dominio tiene como consecuencia que cada individuo decide lo que es bueno y malo según sus propios deseos. Es necesario un vehículo que encauce tal situación: el Estado. Spinoza ve el Estado como una institución que protege la paz civil y la seguridad. El Estado debe ser fuerte para evitar el desorden, pero también debe ser razonable y respetar la libertad de los ciudadanos dentro de sus límites. El poder del Estado debe garantizar la seguridad y el bienestar de todos, pero nunca debe ser opresivo. La gran meta en el ámbito político sería establecer un Estado que proporcione el marco adecuado para que el hombre alcance la libertad y felicidad. El derecho natural. Dado que el hombre en su estado natural está dominado por las pasiones, entonces el derecho natural estaría basado en el apetito o el deseo, sin ningún tipo de consideración ética. Además, sería común a todos los seres y, además, puede ser destructivo. Es por ello que se hace necesario un poder común que regule el derecho natural para evitar que los deseos egoístas de los individuos interfieran con la paz y el bienestar de la comunidad. La ley debe promover la razón y la libertad, garantizando que cada ciudadano pueda vivir en paz y en armonía con los demás. 3.3 Del estado natural al estado civil, el pacto. Spinoza está de acuerdo con Hobbes, y considera que el tránsito del estado natural al estado civil o político se produce a través de un pacto voluntario y beneficioso para los humanos. No obstante, a diferencia de Hobbes, aunque se acepta la necesidad de que los individuos deban ceder parte de su libertad para vivir, aunque sin caer en la servidumbre que vendría impuesta por la guerra, Spinoza no cree que el objetivo del pacto sea evitar la guerra fratricida continua, sino que es aprovechar y dirigir la fuerza racional que constituye al ser humano. Pese a todo, Spinoza sostiene que el estado civil es un estado absolutista, con poderes absolutos, en tanto en cuanto se hace depositario del supremo poder,
que la naturaleza otorga al ser humano y cuyo uso de tal poder debe hacerse desde la razón. Características. El contrato social, según Spinoza, no es un acuerdo hipotético, como para Hobbes, sino una realidad histórica en la que los individuos se someten a un poder común para poder vivir juntos de manera pacífica y racional. Spinoza cree que el poder político surge de la voluntad colectiva y debe garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos. Cuando el Estado actúa racionalmente, los hombres no se convierten en siervos, sino en súbditos obedientes, porque saben que están obedeciendo lo que es útil. Aunque sigue siendo un Estado absolutista. 3.4 La democracia y los límites del absolutismo. Para Spinoza existen tres tipos de Estado civil. 1. Monarquía. 2. Aristocracia, tiene muchas reservas sobre esta. 3. Democracia. Su preferida, quizá inspirado por el régimen relativamente liberal de Johann de Witt, 1625-1672. Spinoza aboga por un Estado absolutista, con poderes absolutos, incluso en la regulación del ámbito religioso, pero no despótico. Para Spinoza, el poder soberano debe estar basado en la razón y la libertad individual. La soberanía no puede ser absoluta en un sentido autoritario, sino que debe ser limitada por el principio de que los ciudadanos deben tener la libertad de actuar racionalmente. Los límites del Estado estarían en conceptos como la piedad y el culto interno, propios del ámbito privado. ¿Por qué la democrática? En una democracia, el poder reside en la voluntad colectiva del pueblo, y los individuos tienen el derecho a vivir de acuerdo con su propia razón y sus intereses, siempre que esto no interfiera con el bienestar de los demás. El poder debe provenir de la voluntad del pueblo, quien delega su poder en los representantes, pero mantiene su soberanía en última instancia, menor probabilidad de abusos de autoridad por parte del Estado, ya que aquellos que ostentan el poder se cuidarán de actuar en beneficio del bien común y de seguir el dictado de la razón para mantener la estabilidad. Spinoza considera que el gobierno democrático es el más racional y estable, ya que promueve la concordia al mantener a los individuos dentro de los límites de la razón. En una democracia casi todos los ciudadanos poseen los mismos derechos, existen excepciones como las mujeres, peregrinos, siervos y delincuentes. La libertad. Si bien Spinoza defiende el carácter absolutista del Estado, también reconoce libertades fundamentales e inalienables como pensamiento, expresión, enseñanza y filosofía, que el ser humano no puede renunciar sin perder su condición racional. No obstante, estas libertades pueden estar sujetas a moderación por parte del Estado, aunque nunca ser eliminadas, ya que pondría en peligro el Estado democrático. La libertad para Spinoza no es simplemente la ausencia de interferencia, sino la capacidad de actuar racionalmente dentro del marco de la ley. 3.5 Religión y Estado. Spinoza aboga por una separación entre la religión y el Estado. A diferencia de las ideas religiosas dominantes en su época, Spinoza sostiene que la religión debe ser una cuestión privada y que no debe interferir en los asuntos políticos. La libertad de pensamiento es crucial para Spinoza, y no debe haber imposiciones religiosas sobre los individuos en el ámbito público. La religión debe ser una guía para la vida moral individual, pero no debe determinar las leyes o el gobierno. Spinoza considera que las religiones organizadas a menudo pueden ser perniciosas para el orden público porque tienden a generar divisiones y conflictos. La mejor forma de organizar una sociedad es mediante una razón secular que respete las libertades individuales.